Dice Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, vamos a orar, como siempre. Te damos las gracias, oh Señor, una vez más. Bien cantábamos, si no fuera por tu gracia, por tu amor, ¿qué sería, oh Dios, de nosotros? Gracias porque recordamos la cruz, la muerte de nuestro Señor también en esta oportunidad para darnos salvación. Ahora, oh Señor, como cada día el Señor, abrimos la Escritura para estudiar, pensar, sobre todo anhelar ser transformados a la imagen de tu Hijo. Pero creemos que la Biblia también es útil para instruirnos, redarguirnos, enseñarnos. Toda la Escritura es inspirada, así que abrimos esta parte y creemos que hay una lección, una enseñanza, un aprendizaje para nosotros también en esta hora. Pero necesitamos que tu Espíritu Santo la utilice, oh Dios, si no, todo es vano. Solo puede ser información que uno recibe y nada más. Pero que tu Espíritu la aplique en cada corazón y eso puede transformar nuestras mentes, nuestras vidas, y luego llevarnos a hacer obras de justicia que a ti te agraden también. Te pedimos, oh Dios, tu bendición para este tiempo, como siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que este es uno de los pasajes a lo mejor más conocidos del Evangelio de Mateo, ¿no? De hecho, podemos recitar algunos versículos de memoria, pero es muy interesante y creo que es un pasaje base para ayudarnos a nosotros a no preocuparnos, ¿no? Bueno, el Señor siempre enseñaba de una manera tan didáctica, y digo que la preocupación es parte de nuestras vidas. Todos nosotros nos hemos preocupado en algún momento, o a lo mejor estás preocupado ahora por una, situación, algo que te carcome la mente y hasta algunos no pueden dormir por la preocupación. O a lo mejor el día de mañana te vas a preocupar. No lo sabes porque nadie está exento de caer en eso. Ahora, la preocupación no es mala en sí misma, porque muchas veces nos activa a vencer temores o a resolver situaciones. Por eso yo afirmo que la preocupación no es mala en sí misma. Un ejemplo, usted tiene una dolencia física, eso te preocupa, ¿sí? Pero la preocupación te lleva a tomar una medida con respecto a eso. Vas al médico, te haces chequeo, si es necesario comenzás a hacer alguna dieta, haces ejercicio, lo que sea. Entonces la preocupación te llevó a resolver el problema. No actuó para mal, no fue nada pecaminoso, al contrario, te sirvió. Bueno, en la Biblia encontramos también al apóstol Pablo preocupado por las iglesias, 2 Corintios 11, 28. Y su preocupación no era para nada pecaminoso. Ojalá nosotros nos preocupáramos como Pablo por los hermanos de la congregación, ¿no? Así que no tiene nada de malo. También a los filipenses dice que Timoteo sinceramente se interesaba por ellos, se preocupaba por ellos. La palabra griega para interesaba es la misma que se utiliza en otras porciones para decir no os preocupéis. Por ejemplo, ¿recuerdan? No os preocupéis, ¿qué vas a hablar en aquel momento? Bueno, el Señor te va a dar la palabra que necesitas, es la misma palabra. Entonces, había una preocupación, esa es la idea, sincera de Timoteo por los hermanos. No está mal tener cierta preocupación por el futuro.
El libro de Proverbios habla de eso, de ahorrar, ser precavido, sabio para tomar buenas decisiones. No está mal preocuparse por la salvación de nuestros hijos y orar por ellos y modelar el evangelio para que, no sé, eso impacte de alguna manera su vida. En fin, la preocupación no es mala en sí misma, ¿no? Ahora bien, hay un punto en el que la preocupación, aparte de volverse pecaminosa, también es dañina para nuestras vidas, ¿no? Porque esto puede desencadenar a otra cosa, como por ejemplo el estrés, que hoy se menciona tanto que, bueno, a cualquier cosa mencionan que tenés estrés. Si esta preocupación, por así decirlo, no es tratada, controlada, regulada por las Escrituras, sometida, desencadena algo más grave. Los psiquiatras dicen, perdonen que lo mencionen, pero dicen que la preocupación afecta lo cognitivo y el estrés lo fisiológico. Cuando ambas se juntan, eso desencadena la ansiedad. O los síntomas de la ansiedad es la preocupación y el estrés. Y eso obviamente comienza a tener repercusiones en nuestra mente y cuerpo. Úlceras estomacales, problemas cardíacos y depresiones también. Esa preocupación es pecaminosa. Y el Señor Jesús advierte sobre eso y manda a no estar preocupados. En nuestra porción 3 veces lo dice directamente. No os afanéis, versículo 25. No os afanéis, versículo 31. No os afanéis, verso 34. Y también pregunta, ¿por qué os afanáis? Versículo 28. El afán, esa preocupación desmedida, es algo que ha azotado al hombre de todos los tiempos. Y a los creyentes también. Nadie está exento, a lo mejor, de pasar algo así. Y yo digo que lamentablemente nosotros también caemos en eso. ¿Por qué es lamentable? Porque caer en este tipo de preocupaciones de la que el Señor estará hablando, en cierta manera manifiesta una inconsistencia total entre lo que decimos creer y cómo vivimos, ¿verdad? En el Dios que decimos creer. Ahora, más que una inconsistencia, debemos tomarlo como lo que es un pecado. Este tipo de preocupación es pecado contra el Señor, porque Él nos manda a no afanarnos. Y si no afanamos, le desobedecemos a Él. Por eso es un pecado. Nos está prohibido a nosotros afanarnos. Pero gracias al Señor, porque Él sabe que nosotros somos dados, proclives a las ansiedades, a las preocupaciones, nos ha dado armas, herramientas para que nosotros podamos derrotar a la preocupación y así vivir con gozo y glorificar a Dios. Gracias a Dios por eso. La porción que nosotros hemos leído acá en Mateo 6 trata asuntos puntuales de preocupación que tenía que ver más que nada con la gente que estaba escuchando ese mensaje. A ellos les afectaba de una manera a lo mejor más grande que a nosotros, pero sin duda que podemos extraer lecciones que nosotros también podemos aplicar a nuestras vidas cuando nos toque una situación difícil o a lo mejor en este momento que estás viviendo ansioso, preocupado. Así que sin más, ¿cómo derrotar las preocupaciones? En primer lugar, teniendo en cuenta que el Dios que da la vida también la sustenta. Verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Este es el versículo clave, creo yo, de esta porción. Y todos los demás sirven para apoyar y reforzar la idea aquí que el Señor está hablando acerca de la preocupación. ¿Por qué no hay que preocuparse por la comida, bebida y vestido? Todos los demás versículos van a apoyar esto. Bueno, por tanto, comienza la enseñanza del Señor Jesús. Obviamente hay una conexión con el versículo anterior. El Señor estuvo enseñando acerca de la imposibilidad de tener dos señores. O tu Señor es Dios, o tu Señor es Satanás, las riquezas o lo que sea, pero nadie se encuentra en un punto neutral. Todos tienen un amo y Señor. Sé que suena duro por ahí decirlo, pero es así. O Dios es tu Señor, o Satanás gobierna tu vida. Nadie más. Vos no te gobernás a vos mismo. Ahora, muy interesante una cosa, que el Señor hablara bastante de dinero, ¿no? Uno diría, pero ¿cómo un rabí que viene a enseñar el camino a la salvación y que hable tanto de dinero? Sí, el Señor lo hizo. Podríamos decir que el versículo 24 se estaba refiriendo más a aquellos que poseen riqueza, y desde el versículo 25 a aquellos que tienen menos. El rico se afana por lo que tiene y el pobre se afana por lo que no tiene.
Y de ambas maneras, los dos están enfrentando preocupaciones. Por eso el Señor enseña esto. Alguien observó que 16 de las 38 parábolas de Jesús tratan con dinero. 1 de cada 10 versículos en el Nuevo Testamento tiene que ver con este tema. La Biblia contiene unos 500 versículos sobre la oración, menos de 500 sobre fe y más de 2000 sobre el dinero. Interesante, ¿no? Estos datos. Bueno, así leeríamos el versículo. Por tanto, debido a que Dios es tu Señor, os digo, Jesús hablando con autoridad divina, no te afanes por tu vida. Y el argumento que plantea el Señor es el siguiente. Si Dios te dio la vida y Él es quien gobierna esa vida, es ilógico y razonable que no te diera los medios para sustentarla. Así que no te preocupes ansiosamente por las cosas básicas de la vida, porque Él se hace cargo de ambas. Bueno, esto no quiere decir que no te tenés que levantar mañana temprano para ir a trabajar y tenés que estar reposando. Total, de alguna manera Dios me va a bendecir porque Él se comprometió a hacerlo. No es lo que está diciendo. Esto quiere decir que voy a salir a trabajar, pero confiando en la providencia y no preocupándome de que me va a faltar mañana. Es decir, no se prohíbe el cuidado prudente, por así decirlo. Se condena la extrema preocupación. Yo creo que probablemente este mandamiento del Señor, en cierta manera, pegue más fuerte a las mujeres que a los hombres. El asunto de las riquezas del verso 24 puede tratar directamente con el hombre. Y el asunto de la comida y el vestido, a lo mejor pegue más a las mujeres, digo yo. De hecho, hasta hay estudios que dicen que las mujeres son más proclives a la ansiedad y a las preocupaciones que el hombre. Bueno, no lo sé. De todas maneras, vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Ahora bien, no es tan grave preocuparse por la comida y el vestido. Yo creo que detrás de eso hay una raíz más preocupante, ¿no? Las preocupaciones encierran algo, o esconden algo, mejor dicho, y es la incredulidad y la falta de fe. Ahí está el problema con preocuparte. La ansiedad, el afán, la preocupación encierra eso. La raíz es la incredulidad y falta de fe. ¿Por qué estás así acongojado, muy preocupado por la comida y el vestido de mañana? Sencillamente porque no estás confiando o creyendo, mejor dicho, en la bondad de Dios. Eso es todo. No confías en su amor, en sus cuidados. No estás creyendo que si Él te dio la vida, entonces también te dará los medios para sustentar esa vida. Por eso te preocupas, por incredulidad. Vemos cómo el Señor pregunta retóricamente, ¿no es la vida más que el alimento? Y respondemos sí, obviamente. ¿Y quién decidió que tuvieras vida? Dios, no fue vos. ¿No fuiste vos? Entonces también te dará lo necesario para que esa vida se desarrolle. Por lo tanto, no te preocupes. Eso es lo que está diciendo el Señor. En Génesis 2, versículo 7 leemos, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios le dio la vida, obviamente. Pero ¿qué viene luego en el versículo 8 y 9? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dios nos dio la vida y Dios nos dio el sustento también para esa vida. Él lo hizo todo. Por eso debemos confiar en Él y no estar preocupados. Nosotros fácilmente repetimos y les enseñamos a nuestros hijos, ¿no?, el Salmo 23, uno de los más conocidos, el más conocido de los salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Y lo repetimos, y después, no sé si voy a llegar a fin de mes, mira cómo estoy. Encima mira cómo pinta el 2024, tremendo, y ahí como que derribamos todo lo que hacemos. Mirá si no llueve y pierdo todo lo que sembré. Mirá si me quedo sin trabajo, ya me avisaron, no voy a tener ni siquiera para lo básico. ¿Qué voy a hacer? ¿Saben por qué es grave la ansiedad y la preocupación? Porque te hace olvidar las promesas que Dios hizo. Te hace olvidar que Él contesta las oraciones. Por eso es grave, digo yo. Y debemos apartarnos, mis queridos hermanos, de este pecado. Porque es eso, un pecado. No hay nada tan vil y tan ofensivo que desconfiar, dudar de la bondad de este Dios.
En las Escrituras vemos en varias porciones del Antiguo Testamento cómo Dios castigaba duramente a su pueblo cuando estos dudaban o altercaban contra Dios. Y después de haber visto todo lo que vieron. Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Wow, digo, cuando uno lee eso, y después de todo lo que vieron, las tremendas señales que Dios hizo y cómo lo rescató con mano poderosa de Egipto, se atreven a altercar contra Dios. Y como disciplina, Dios envió serpientes ardientes que lo mordían. Y murió un montón de gente del pueblo, dice la Escritura. Tremendo. No tenían excusas para semejante duda. Ahora, Dios no nos enviará a nosotros serpientes ardientes porque estaríamos en el horno, pero de alguna manera tenemos que apartarnos de este pecado de dudar de Dios. Y debemos creer, si Él me ha dado la vida que yo no pedí, ¿cómo no me va a dar lo básico para sustentar esa vida? Y me va a dejar así solo. Tremendo. Bueno, la audiencia original de Jesús, que en este momento está escuchando la enseñanza, enfóquese en eso, en el Sermón del Monte, en su mayoría era gente pobre. Eran jornaleros que vivían el día a día, pescadores. Muchos de los discípulos de Jesús, la mayoría eran pescadores, y ellos saben lo que es preocuparse porque te faltan. Porque muchas veces la pesca puede ser buena, pero otras veces también puede ser mala, y ahí sí que entras en una preocupación tremenda, ¿no? Por ejemplo, en cierta oportunidad, ¿recuerdan Simón lo que le dijo al Señor? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no pescamos nada. Sí, imagínense, muchas noches eran así y no llevabas nada. Así que en esta ocasión me imagino con los ojos así abiertos, atentos a la enseñanza del Señor, porque están escuchando algo que les afecta bastante. Y lo mismo a nosotros hoy, porque a pesar de que pasaron 2000 años, es algo que nos sigue afectando, es una preocupación vigente en muchos hogares. Hay mucha gente hoy en día, y creyentes también, preocupados por qué sucederá este 2024, ¿no? Siempre que hay un cambio de gobierno, la gente, bueno, tiene expectativa, después la expectativa se va cayendo y después como que te preocupás y te preocupás, no sabes por qué. Pero entre sus filas no debieran estar los creyentes. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos a alguien en quien confiar. Y la gente del mundo no. Nosotros podemos confiar en que Dios nos sustentará. Confiar en que, bueno, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Confiar en el Dios que proveyó maná para el pueblo de Israel, también puede proveer para nosotros. Confiar en que Él puede darnos agua de la roca también, ¿por qué no? Confiar en que Él puede ordenar a los cuervos que nos traigan pan, de ser necesario. Confiar en que Él puede multiplicar los peces y los panes. Confiar en que si nosotros somos generosos para dar, Él también será generoso en proveer. Es algo que la Escritura enseña, lo estudiamos eso hace poco. Por lo tanto, queridos hermanos, no nos preocupemos, porque el Dios que da la vida también sustentará esa vida. Él se comprometió a hacerlo y así lo hará. Si dudamos de eso es porque estamos batallando contra la incredulidad. Necesitamos creer eso. Bueno, en segundo lugar, derrotamos a las preocupaciones prestando atención a cómo Dios cuida de su creación. Esto va a reforzar lo que estamos diciendo. Verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Los jueves, estudiando el Evangelio de Juan, siempre decía a los hermanos, qué didáctico que era el Señor para enseñar, ¿no? Acá hay una lección objetiva, está invitando a su audiencia a una clase de ornitología, el estudio de las aves. A lo mejor, pienso yo, mientras enseñaba volaba algo y él iba señalando allí, ¿verdad? Y le dice, presten atención a esto. Y bueno, y acá habrá una lección para ustedes. Ahora, la lección es muy sencilla, ¿no? Se trata de observar cómo funciona el mundo de las aves, sobre todo en la parte de alimentación. Y así vamos a obtener una lección personal.
Jesús dice de estas que no siembran, no ciegan, ni recogen en granero, cosas que los hombres hacen. Es decir, las aves no están preocupadas en almacenar para el otro día, porque saben que el Dios que le dio ese día, por instinto le dará también al otro día. No tienen necesidad de acumular y acumular, ¿sí? Ahora, no podemos tomar esto a las aves como ejemplo de vagancia, ¿no? Porque todos sabemos que estas, en cierta manera, trabajan un montón también, ¿sí? Hacen una actividad muy intensa. Prestaron atención a la casita del hornero. Luis tiene una en la casa. Tremendo. ¿No te diste cuenta cuando la hizo? Una mañana te despertaste y se hizo una linda casita y no se destruye. Las sacás y las trasladás. ¿Cómo hizo esto? Trabaja un montón. Y con respecto a su alimentación, su único trabajo es salir a recoger el alimento que Dios les tiene preparado. El instinto que Dios puso en ellas es ir a donde hay alimento, tomarlo y llevar, y aún llevar también para su cría. Y eso es todo. Ahora, esta es la lección que el Señor quiere enseñarnos. Y esto tiene que ser subrayado. Nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién se levantó una mañana y tomó alimento para ave y se la fue a repartir? Nadie. Porque sabemos que estas no dependen de nosotros, a menos que las tenga dentro de una jaula, ¿no? Pero si no, se alimentan por sí mismos. Pero la Escritura dice que Dios las alimenta, no la naturaleza. Dependen de nuestro Padre Celestial. Algunas comen más, otras comen menos. Algunas comen, no sé, son carroñeras y necesitan más abundancia. Algunas se alimentan de peces, otras de granos, otras de animales muertos, otras son más urbanas, comen cualquier cosa. Es decir, necesitan variedad y cantidad. Y Dios se encarga de darle todo eso, e incluso también llevar para sus crías. Impresionante la obra de Dios. Dios mueve a los abuelos para que vayan a la plaza y repartan para las palomas también. Allí está dando de comer a las aves. Increíble. Job 38. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? Una pregunta retórica. Y Dios es la respuesta. Acá en el fondo de la iglesia, en una de las columnas, arriba de todo hay un nido. No sé de qué ave, porque no lo conozco mucho. Deben ser las más básicas, las más comunes. Y un día estaba escuchando un montón de ruido así, de sonido, y salí a mirar. Y estaba un chimango comiéndose los huevos. Y bueno, agarré una piedra y se la tiré. Pues, pobre madre, ¿cómo le va a comer los huevos? Yo hice un acto heroico, digo yo. Y después me puse a pensar, dije, ¿qué estoy haciendo yo sacándole el alimento a las aves que si Dios le dio eso para que coma? Si el chimango hablara, me diría, ¿por qué me sacas lo que Dios me dio? Y yo le iba a decir, pero pensá en la pobre madre que ahí están sus futuros polluelos. Y él podría responder, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero Dios las alimenta. Con una piedra ahí tremenda. Encima quería subirme a ver cómo estaban los nidos y el huevo. Bueno, acá viene el punto con otra pregunta retórica. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Que ellas, perdón. Por supuesto, esa es la respuesta. Porque el hombre es corona de la creación. El hombre porta la imagen de Dios. Las aves no. Y los animales no tampoco. Aunque algunos traten a los animales como sus hijos, y bueno, pero son animales y no llevan la imagen de Dios. Y nosotros valemos más que las aves. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Si ellas no se preocupan, dependen de Dios. Alguien dijo, ciertas especies de aves almacenan semillas o nueces para el invierno, pero lo hacen por sentido instintivo, no por temor o preocupación. Tenemos un Padre Celestial que se encarga de alimentar aves y no se encargará de alimentar a sus hijos, que hemos sido comprados a precio de sangre. Usted responde sí. Entonces, ¿por qué te preocupas por el día de mañana? ¿Por qué? No tenemos que estar preocupados por el qué comeremos o qué vestiremos o cualquier otra cosa, porque eso niega el cuidado que nuestro Padre Celestial ejerce con nosotros. El apóstol Pedro ¿no lo dijo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él te cuida, Él se preocupa. Claro que sí. Tu preocupación
si estás ansioso, eso está diciendo en cierta manera lo que pensás de Dios. Que Él no es un Dios muy confiable. Y por eso yo estoy ansioso y tengo dudas de que, bueno, no sé si a fin de mes voy a llegar. ¿Y qué estoy diciendo? Y Dios no es confiable. Y la Biblia tampoco es confiable, porque si la Biblia promete algo y yo no lo creo, bueno, eso estamos haciendo. Es inútil, queridos hermanos, afanarnos y estar ansiosos porque no logramos nada con eso. Noten la inutilidad de la preocupación, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, acá no podemos determinar si el Señor está refiriéndose, digo por la manera en que está escrito, si se está refiriendo a 45 centímetros, hablando de un codo, o si se está refiriendo a añadir un poco más de años a tu vida. Los eruditos dicen que de ambas maneras se puede interpretar porque por cómo está escrito da para ambas. Ahora, la NBI traduce así este versículo: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida, ¿no? El punto es este: tanto lo uno, hacerte más alto, como lo otro, añadirte más años, es una imposibilidad. Vos podés cuidar tu vida, tu físico, haciendo ejercicio, bueno, comiendo sano, lo que tengas que hacer, no sé, caminar, y seguramente vas a vivir mejor, ¿no? Los nutricionistas dicen estas cosas, pero no vas a vivir más años, porque eso lo determina Dios. Él dice, hasta acá llegaste y punto. Obviamente está bien que hagas ejercicio porque vas a vivir mejor los días que te quedan, pero no vas a vivir más años. A veces miro esos tips que salen en Instagram. ¿Cómo prolongar tus años? Es mentira, no puedes prolongar tus años. ¿Sí? Dios determinó el tiempo que cada uno va a vivir. Entonces la lección del Señor es: el afán, la ansiedad, las preocupaciones no logran que soluciones el problema. No traen a la existencia aquello que necesitas para el día de mañana. No te añaden nada. ¿Para qué caer en esas cosas? Es inútil. No logras nada, no cambias nada. Solo te haces daño. Porque como dije al principio, el afán, las preocupaciones, la ansiedad trae repercusiones también en nuestro cuerpo físico. Pastor MacArthur cita a un doctor llamado Charles Mayo. Dice: la preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Nunca he conocido a un individuo que haya muerto por exceso de trabajo, pero sí he conocido muchos que han muerto por preocupación. Fin de la cita. Hay personas preocupadas no solamente por la comida de mañana. Algunas se preocupan porque, bueno, vienen de familia con cáncer y dicen, uy, si me agarra a mí también, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué pasará con mis hijos? Y ya tienen 20 años, ya están preocupados por lo que va a pasar de acá a 40 años. La pregunta es, ¿cambia algo tu preocupación? ¿Te añaden más años de vida? No, por el contrario, disminuyen la calidad de los años que te quedan. Porque estás preocupado y preocupada. No sabes lo que será el futuro. A lo mejor el Señor te llama a su presencia mañana y vos estuviste preocupado por algo que ni siquiera viviste. Tremendo. Tenés que hacer como las aves. Salí a buscar tu alimento, es decir, hacé tu parte, chequeos y todo lo que requiera, pero confía en el cuidado de tu Padre Celestial. A eso nos invita el Señor. Aún hay creyentes preocupados por su muerte. ¿Cómo serán sus últimos días? ¿Estaré solo? ¿Alguien me va a cuidar? ¿Qué pasará de mi entierro? ¿Quién se va a ocupar de esto? Por ahí viene el arrebatamiento a la iglesia esta noche. ¿Por qué no? Y vos estuviste preocupado por algo que ni viviste. Entonces, ¿no ven que es inútil preocuparse? Si por más que te preocupes, no va a cambiar nada. La mayoría de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden. Eso es el afán. Y te preocupas por el mes que viene, por el año que viene, y no pasa nada de eso. La mayoría de las veces. Hermanos queridos, Dios cuida de su creación, cuida de las aves, como dice el himno. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Así que no te afanes, ni siquiera por el vestido, dice el Señor. Fíjate, las flores hermosas. ¿Quién le puso ese ropaje? A veces yo veo los estados y suben flores y flores y flores. Y digo, qué tremendas flores, digo. Hay flores que viven un día y hay cámaras puestas porque estas salen tal año y uno dice, wow, qué hermosura todo eso. ¿Y quién le puso ese ropaje? Dios. Y acá dice el Señor, mira, ni Salomón se vistió así. Entonces, si Dios viste las flores de esa manera, vos te preocupás por la ropa. Es inútil.
Bueno, en tercer lugar, una manera de derrotar a las preocupaciones es sabiendo que tal actitud es característico de los incrédulos. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si querés comportarte como un mundano, no es necesario que vayas a un baile y te emborraches y todas estas cosas. Mira, ahí está el mundano. No. Solamente con preocuparte ya le estás imitando. El Señor dice, los gentiles se preocupan por estas cosas. Lucas, el evangelista Lucas dice, la gente del mundo, dice, anda detrás de estas cosas, qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Los creyentes no deberían, no. Ahora, ellos viven preocupados, hablo de los gentiles, la gente del mundo, por la comida y el vestido por dos razones. Primero, porque su Dios es el materialismo. Su contentamiento viene de poseer cosas, son ignorantes a las riquezas espirituales. Y segundo, porque justamente no tienen un Padre Celestial, como nosotros lo tenemos, que nos provea para nuestras necesidades. Por lo tanto, ellos sí tienen motivos para preocuparse, pero los creyentes no. Noten que dice, nuestro Dios, el Padre Celestial, sabe, conoce que tenéis necesidad de estas cosas. Obviamente si las conoces, porque Él la va a suplir. Por eso no debemos afanar. Noten también que Jesús está hablando de comida y ropa a personas que en su mayoría tenían una dieta obligada. Y no, leía un comentarista y decía, la mayoría no tenía más de una muda de ropas. Nosotros comemos 3, 4, 5, ¿cuántas veces por día comemos? Y cuando te vas a vestir, tenés para escoger qué ponerte también. Y sin embargo nos preocupamos por esas cosas también. Ahora, si ellos no tenían motivos para preocuparse, nosotros menos todavía. Dios nos ha bendecido más, dándonos en abundancia. A veces se escucha de boca de los creyentes, pero no se da cuenta, Dios, que yo necesito esto y aquello. ¿Será que no conoce mis necesidades básicas? ¿No sabe Dios que necesito, no sé, un esposo, un nuevo trabajo o lo que sea? Dios conoce nuestras necesidades y las suple. Claro que sí, mis queridos hermanos. Lo que suele suceder es que aquello que a veces para nosotros es una necesidad, en realidad solamente es un capricho. No es una necesidad. No lo es. Es algo inútil y necesario y nosotros lo hacemos necesidad, pero no lo es. Dios se comprometió a suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos egoístas. ¿Por qué Dios no me contesta, no me provee esto si es una necesidad? Y no es una necesidad. Es algo que deseas y, no sé, puede ser por vanagloria, un montón de cosas. Entonces, no nos preocupemos como aquellos que viven sin Dios y sin esperanza. Tenemos un Padre Celestial que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No es un Padre ignorante a las necesidades de sus hijos. Es alguien que sabe. Él lo sabe. En cuarto lugar, un mandato positivo para derrotar las preocupaciones. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Acá, tremendo, lo que el Señor hace es un reemplazo de preocupaciones. Como si el Señor dijera, si querés preocuparte por algo, que no sea por la ropa o por la comida ni por el futuro, eso déjalo para aquellos que no conocen a Dios. Vos preocupate por el reino de Dios y su justicia, buscalo intensamente, trabajá por él, hacelo prioridad en tu vida. Y tomando esa resolución, aquellas cosas por las que la gente del mundo se preocupa, a vos te serán añadidas por el Padre Celestial. Impresionante. Nunca a nadie se le hubiera ocurrido un mejor plan para derrotar a las preocupaciones. Solamente al Señor. ¿Cuál es su plan? Deja de correr en pos de ellas y busca algo más excelente. Acá no tenés que hacer terapia, hacer confesiones positivas, declarar cosas, ni tomarte alguna pastilla. Solo tenés que ocuparte intensamente en los asuntos del Señor mientras Él se va ocupando de los tuyos. Eso es todo. Clark, un comentarista, dice, el negocio de nuestra salvación debe absorbernos por completo. Hacia aquí deben tender todos nuestros deseos, preocupaciones y consultas. Fin de la cita. Tratemos de desmembrar un poquito más este versículo. Mas buscad, comienza el Señor,
¿Hay algo que te corresponde hacer a vos? En esto de derrotar las preocupaciones, no se puede tener una actitud pasiva y fatalista. Que pase lo que tenga que pasar, estoy regalado en la vida. No, no es esa la actitud. Hay algo que tenés que hacer y es buscar. Es decir, no esperes sentado que caiga el maná. Salí a recogerlo. Esa es tu parte. Tenés que decidir, ¿sí? Bueno, segundo, ¿cómo tiene que ser esa búsqueda? Nuestro texto dice, primeramente, principalmente o sobre cualquier otra cosa. Acá tiene que haber un orden de prioridades. Tenés que decidir qué vas a buscar de manera prioritaria. Tercero, ¿qué es lo que tenés que buscar? No cualquier vía de escape, ni consejos de psiquiatras, ni un videíto de TikTok. Tenés que buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué implica buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, la gloria de Dios, la salvación de las almas, la edificación de los santos, los medios de gracia, la oración, la exposición de la palabra de Dios, la asistencia a los cultos, la comunión entre hermanos. Eso tiene que ser una prioridad en tu vida, aún por sobre las cosas básicas de esta vida, como la ropa o la comida. ¿Recuerdan la famosa oración del Padre Nuestro? ¿Sí? Claro que la recordamos, ¿no? No comienza diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no? Porque eso no es lo más urgente para el hombre. Comienza con Dios. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso está en primer lugar. Entonces, solo entonces, si buscas eso, todo lo demás, por aquello que se preocupa la gente, a vos te va a venir por añadidura. Un regalo de parte del Señor. Tremendo. Nunca, mis queridos hermanos, en medio de las preocupaciones, la solución es alejarte de los asuntos del reino. Nunca. Con eso solo lograrás intensificar las preocupaciones y ansiedades. Hay creyentes que cuando se sienten desanimados, preocupados o experimentan cualquier emoción negativa, lo primero que hacen es dejar de venir a las reuniones. No sé por qué. No lo entiendo. Como si alejarte de la exposición de la palabra, alejarte de la comunión con los hermanos, alejarte de la influencia de otros, te fortalecerá espiritualmente. ¿Vas a vencer a tu desánimo o preocupación o lo que sea? Por el contrario, después se te hará más difícil retomar. Es mejor atacar la preocupación cuando está así de pequeña, cuando la dejaste hacer así gigante. Y eso lográs cuando dejas de buscar el reino de Dios, con todo lo que eso implica. Hay que hacer del reino de Dios nuestro todo y no un agregado a nuestras vidas. Creamos a los que el Señor dice, mis queridos hermanos. Creamos a lo que promete. Y cuando menos te des cuenta te vas a preguntar, ¿dónde están las preocupaciones que yo tenía? ¿Dónde están? Se fueron. Me preocupé tanto por el reino de Dios que aquellas preocupaciones se fueron. Eso va a pasar. Busquemos el reino de Dios y su justicia. En quinto lugar, derrotamos las preocupaciones cuando adquirimos el arte de vivir un día a la vez. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mañana es futuro, obviamente, ¿no? Y el futuro es algo que le pertenece exclusivamente a Dios, no a nosotros. Que yo me preocupe por él es lo más inútil y absurdo que puede haber. Si no sé lo que va a pasar en el futuro, ¿para qué me preocupo? Ahora, con esto no estoy diciendo, por ejemplo, que no tenés que ahorrar dinero. No estoy diciendo eso. Porque si ahorrás para el futuro, bueno, demuestra que no estás confiando en Dios. No dije eso. Ahorrar es sabio, es bíblico, pero ahorrar por temor a que te falte es pecaminoso. Estás demostrando que no estás confiando en Dios. ¿Sí? Eso demostraría que tu confianza no estaba en Dios y es una manera de afanarte por el día de mañana. Santiago dijo, 4:13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
profesor Pérez Millos, citando a Francisco La Cueva, dice: no tratemos pues de llevar a hombros en un pesado saco la carga desmesurada que Dios ha ordenado sabiamente que llevemos repartido en pequeños paquetes. Fin de la cita. Si hay una carga en este día, bueno, ya está. Si pensás en la carga de mañana, vas a estar cargando doble peso hoy. Y entonces, ¿para qué? Es muy sencilla la enseñanza. Es completamente inútil preocuparse por algo que ni siquiera llegó. Cuando llegue, el Señor te va a dar la fuerza para superarlo. Y así cada día, cada día y cada día. Claro que sí. Añade Martin Lloyd-Jones: no hay que adelantarse a la vida. El Cristo que te guiará en el día de hoy será el mismo Cristo mañana. Es inmutable, eterno, siempre es el mismo. Por ello no hay que pensar acerca del mañana. Pensemos más bien acerca del Cristo inmutable. Fin de la cita. ¿Por qué vas a sufrir hoy lo que podés sufrir mañana? No te preocupes. Además, tenemos que recordar las promesas del Señor. Lamentaciones 3:22. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana que te despertés habrá misericordia de Dios. Ahora, si no hubiera misericordia y si Dios no fuera fiel, bueno, ahí sí. Salimos a correr todos, nos preocupamos y vivimos ansiosos. Pero mientras haya misericordia de Dios y Él sea fiel, ¿y por qué preocuparse por el día de mañana? No vale la pena, mis queridos hermanos. No vale la pena. Bueno, unas últimas observaciones del texto a modo de aplicación. Creer que las Escrituras son infalibles y que Dios es un ser confiable que se preocupa de mis necesidades y luego caer en dudas y ansiedades es en cierta manera escribir con la mano y borrar con el codo. No. Ambas cosas no son compatibles. No. Hermanos queridos, las preocupaciones se contrarrestan creyendo en las promesas de Dios. No, pero vos no sabés lo que me está pasando. Si a vos te pasaría lo que me pasa a mí, seguro que estarías preocupado. Y a lo mejor sí, capaz que estoy preocupado. Pero las verdades de las Escrituras no cambian. ¿Saben qué? Las circunstancias externas no producen preocupaciones. No, eso es una mentira. Estas vienen del corazón ateo e incrédulo. Usted puede estar pasando algo terrible en su vida, lo más terrible, imagínate lo más terrible. Vos decís, esto me preocupa. Y de repente ves que el hermano está pasando lo mismo. ¿Por qué él está confiado y fuerte si están pasando exclusivamente lo mismo? No, porque él está confiando en Dios y en sus promesas. Y sabe que Dios permite, bueno, y por alguna razón está permitiendo eso. Y vos estás dudando en las promesas de Dios y todo eso carcome tu conciencia y te preocupás y venga pastilla tras pastilla, estás ansioso. Bueno, hay que confiar. ¿Qué hizo la diferencia si ambos viven lo mismo? Hay uno que sabe que las preocupaciones es algo característico de los incrédulos. Sabe que el Dios que da la vida también la sustenta. Sabe que si Dios cuida de su creación, también cuidará de él. Sabe que si da prioridad al reino de Dios y su justicia, Dios se encargará de sus preocupaciones básicas. Sabe que es inútil preocuparse por el mañana y vive el día de hoy en la fe del Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó por él. Por eso puede vencer las preocupaciones, derrotarlas. Se cuenta que un día John Wesley, el padre de los metodistas, estaba lejos de casa. Alguien se acercó corriendo y le informó, así, al mejor estilo de siervo de Job: ¡su casa se ha quemado! ¡Su casa se ha quemado! Wesley respondió: no es así, porque no tengo ninguna casa. Aquella en que he estado viviendo le pertenece al Señor. Y si se ha quemado, esa es una responsabilidad menos de la cual preocuparme. Así debemos vivir la vida cristiana, mis queridos hermanos. Así. Sin preocupaciones y ansiedades. Mientras el Señor esté en el trono, nosotros podemos vivir tranquilos y gozosos y no preocuparnos por nada. Si el trono es arrebatado, bueno, ahí sí, pero Él gobierna todo y Él te cuida. ¿Sí? Él se preocupa por vos y Él sabe tus necesidades, entonces no te preocupes. Bueno, vamos a orar.